Hablemos de impuestos, un espacio dedicado para analizar la fiscalidad nacional e internacional para negocios desde y hacia Argentina. No olvides compartir este podcast con tus amigos y conocidos. Puedes encontrarme en internet en www.sergiocarbone.com.ar o en YouTube buscando por mi nombre. Ingresando a mi canal, te invito a suscribirte. Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Sergio Carbone, gracias por acceder a este nuevo podcast. A quien no haya escuchado los podcasts anteriores, se los quiero recomendar y también les quiero pedir y recomendar que me ayuden a difundir este tipo de conceptos, este tipo de ideas entre sus conocidos o amigos, porque en diferentes podcasts voy comentando la realidad contextual y concretamente lo que es la parte fiscal y económica, que es el objeto de mi interés. Y de alguna manera los podcasts están concatenados. Primero que nada, hoy es 11 de abril del año 2020 y ciertamente estamos viviendo un contexto complejo, estamos en plena pandemia. Aquí en Argentina estamos sobrellevando un aislamiento obligatorio donde la mayoría de las actividades económicas se han debido paralizar completamente, lo cual está generando severos problemas en las cadenas de pagos. No se pueden cobrar los cheques que se tienen en cartera porque uno los deposita y sabe que van a venir rebotados, los proveedores están complicados, no se pueden pagar los sueldos y demás. Y en este contexto encontramos normas del Poder Ejecutivo que hace tan solo un par de meses sale una amplia moratoria reconociendo la difícil situación que vivieron las contribuyentes pymes durante el año 2019, y esa moratoria ya nos quedó chica. Y ahora estamos viviendo un contexto que es completamente maniqueo y de dualidad en los mensajes que se observan. Por un lado tenemos al Poder Ejecutivo emitiendo decretos de necesidad y urgencia, emitiendo reglamentaciones donde se promocionan determinadas ayudas a las empresas pymes, y luego a través de la reglamentación se empieza a restringir el sujeto que sería o podría ser beneficiario de estas ayudas. Concretamente me quiero referir al decreto 332/2020. Sobre qué contiene este decreto les recomiendo a todos acceder a mi página web www.sergiocarbone.com.ar y en la sección de blog van a encontrar un detalle de en qué consiste esta norma. Pero bueno, básicamente hoy por hoy estamos viviendo cómo se restringen los beneficios tan promovidos hace una semana atrás a través de medios periodísticos y demás, e incluso al día de hoy no se está llegando a comentar cuáles son los verdaderos efectos de las restricciones que tienen o de los requisitos que debe cumplir una pyme para poder acreditar ser beneficiario de una prórroga en la obligación de pago de las contribuciones a la seguridad social. Al margen de eso, este podcast no busca hacer mérito del contexto ya de por sí difícil económico que estamos viviendo y de la necesidad de sostener las medidas que promueve el Ejecutivo en el sentido del aislamiento obligatorio, sino que quiero irme un poco más. La verdad es que esta situación de aislamiento hace que uno, en su espacio de reflexión, retome algunas lecturas que en algún momento realizó. Y a mí siempre me gusta decir que yo releo los libros, y cuando uno lee un texto y luego lo toma nuevamente, luego, no sé, pasando 2 o 3 años y lo vuelve a leer, lo vuelve a estudiar, y seguramente puede suscribir a conceptos que anteriormente no había percibido. Y hoy, y concretamente entre los días, la semana pasada y esta, se estuvo discutiendo un nuevo impuesto a la riqueza que se quiere establecer para que los más ricos ayuden a lo que es el financiamiento del Estado para soportar la crisis del coronavirus. Independientemente de los proyectos que dieron vuelta, la verdad es que se empezó a hablar de, bueno, quiénes van a pagar ese mayor impuesto, si el impuesto va a ser un impuesto de emergencia, si el impuesto va a ser a las altas rentas, cómo se van a medir las altas rentas y cómo se va a considerar quiénes son las altas rentas. Y en el medio tenemos defensores del proyecto y detractores del proyecto. Pero la verdad es que difícilmente uno encuentre que se esté discutiendo qué es lo que sucede en realidad en un régimen tributario en todo el mundo, pero centrémonos en Argentina. Y analizando la cuestión, me parece importante rescatar que podemos hablar de cuatro tipos de sujetos en el universo tributario, y me gustaría dividirlo de esta manera.
El primer universo de sujetos son aquellos sujetos que no están alcanzados por un régimen normativo determinado. Simplemente puede haber sucedido que no estén alcanzados porque la norma tributaria no quiso alcanzar a esa actividad o porque la innovación tecnológica creó una nueva actividad que la norma tributaria en su momento no pudo percibir y entonces la norma tributaria no lo está alcanzando al día de hoy. Esto y lo vemos con las actividades tecnológicas y lo que es concretamente la economía digital. En el mundo hoy se está modificando el paradigma de la economía digital, el paradigma de creación de valor, se está discutiendo qué jurisdicción tiene derecho a grabar, los servicios digitales están empezando a ser grabados. En el seno de la OCDE están sus discusiones, en el seno de la Unión Europea están sus discusiones y existe una gran descoordinación internacional respecto de esto. En podcasts anteriores ya lo he tratado. Pero en definitiva tenemos una suerte de un universo de contribuyentes que no pagan impuestos simplemente porque la norma no los alcanza. No tiene que ver con un olvido del legislador, sino como dije, por la propia innovación que hace que el contribuyente pueda moverse a actividades que no fueron pensadas, alcanzadas y demás. Una actividad de planificación legítima es empezar a desarrollar actividades que no están sujetas a impuestos o que no están grabadas de una determinada manera. El día que lo graben, decidiré si sigo desarrollando esa actividad y soportando la carga tributaria o me muevo hacia otra actividad que no esté alcanzada por impuestos. Estos contribuyentes nada más lo hacen. Después tenemos los contribuyentes que directamente evaden la carga tributaria, es decir, los que violentan el marco normativo. Estos definitivamente sí hacen algo malo. Los contribuyentes que mencioné en el primer lugar y en el segundo lugar, es decir, aquellos que no están alcanzados por la norma, ¿sí? Porque no son sujetos pasivos de impuesto, porque su actividad no está dentro del marco objetivo del impuesto, y aquellos que se evaden a las normas, no pagan impuestos por diferentes motivos, pero ninguno de los dos paga impuestos. Después tenemos los que cumplen, que la verdad es que la gran mayoría de los contribuyentes los que cumplen. Y después tenemos aquellos contribuyentes que si bien están alcanzados por la norma, ¿sí? Objetivamente son sujetos pasivos o podrían ser sujetos pasivos de impuestos, por la manifestación de capacidad contributiva, por la materialidad que mueven, no pagan impuestos, que son aquellos contribuyentes que no manifiestan una capacidad contributiva. Es decir, su actividad está incluida dentro del objeto del impuesto, el sujeto está incluido dentro del ámbito subjetivo, lo desarrolla en un territorio y un tiempo que está dentro del diseño del impuesto, pero lo desarrolla en tan poca cuantía que al tributo o al diseño del tributo no le importa esa capacidad o esa manifestación de capacidad contributiva del contribuyente o directamente se entiende que no la tiene. Dentro de este cuatro universos, fíjense que solamente uno de los que le comenté pagan impuestos. La gran mayoría, que son aquellos que se encuentran desarrollando una actividad alcanzada por impuesto, son un sujeto determinado por el marco tributario y deciden voluntariamente pagar el impuesto. Fíjense que utilicé la palabra voluntario. ¿Por qué hablo de voluntario? Uno podría decirme, mira, yo la verdad no pago el impuesto porque viene la sanción de Estado y le tengo miedo a la sanción de Estado. Sí, por supuesto, funciona de esa manera. Pero la verdad es que también es un acto voluntario decidir no violentar la norma, incluso cuando se tiene miedo de la sanción que tiene. Porque no nos olvidemos que tenemos los que directamente eluden, o sea, no pagan el impuesto bajo la evasión tributaria, o directamente eluden el impuesto, lo cual la elusión no es un ilícito, porque no desarrollan la actividad alcanzada por el impuesto. En este contexto se discute sobre si vamos a grabar o no las altas rentas, qué altas rentas vamos a grabar y demás. Y aquí viene la discusión, y hay un libro que me gustó mucho, que es un libro que se llama Tax Morale, de Tulio Rosenbuch. Es un libro editado en el año 2015. Me acuerdo haberlo leído hace 2 años y lo releí ahora, ¿no? Entonces se pregunta en ese libro, Rosenbuch, ¿por qué paga impuesto el contribuyente? Y la verdad es que la obra discurre entre el concepto de si el contribuyente paga por miedo o paga porque está convencido de que hay que pagar el impuesto. Y habla de la moral fiscal. Y habla de que la moral fiscal trasciende toda la sociedad. Y trasciende, cuando hablamos de toda la sociedad, hablamos de los actores del sector público y los actores del sector privado. Y que forzosamente tiene que existir una relación de confianza. Y en esa relación de confianza, el privado tiene que percibir o entender que el sector público hace lo mejor posible para que el privado pueda tener su mercado y pueda tener sus servicios. Y el sector público tiene que comprender que, de alguna manera, puede esperar un cumplimiento voluntario de un régimen autodeterminativo de impuestos, como el que tenemos en Argentina. Claramente es un fino equilibrio de intereses donde rota la confianza en alguna de las partes
Es decir, si se rompe la confianza en el cumplimiento voluntario del contribuyente, existe un régimen de carácter claramente punitivo, inquisitivo, como lo vemos aquí en Argentina. Es decir, la sanción es muy alta para una evasión, incluso muy baja. Y si se rompe la confianza de parte del Estado, ¿sí? Es decir, si el contribuyente piensa que el Estado está realizando un dispendio de recursos que no tiene ningún tipo de sentido, va a dejar de querer cumplir voluntariamente. Y en ese contexto estamos nosotros ahora. Hoy por hoy se dice, no, pero ¿cómo se va a pretender gravar las altas rentas? Y estamos en la discusión de qué es una alta renta, ¿no? Pero no, porque entonces yo no se puede acopiar capital, no se puede esto, no se puede hacer otro, es un saqueo, doble imposición, y se dice un montón de cosas que la verdad es que no son así. Cuando se habla de doble imposición, porque se pretende grabar el patrimonio, la verdad es que no existe doble imposición jurídica en los términos que la Corte lo ha diseñado, con lo cual la discusión o el grito es un grito dogmático y completamente abstracto. Pero al margen de eso, lo que importa es conocer la legitimidad del acto. Y como antes mencioné, los 4 tipos de contribuyentes, ¿sí? Aquellos que no están alcanzados por la norma, aquellos que evaden, aquellos que cumplen y los que no son sujetos pasivos. La verdad es que los que no son sujetos pasivos porque no tienen manifestación de capacidad contributiva necesitan muchos servicios del Estado. Los que cumplen requieren los servicios del Estado porque gracias al Estado tienen un mercado para desarrollar la actividad. De la misma manera que los que evaden y los que no se encuentran alcanzados por la norma. El Estado, cuando desarrolla cualquier tipo de actividad, lo que hace es construir o regular la existencia de un mercado. Y se dice siempre que el impuesto tiene una función redistributiva. Y concretamente cuando hablamos del impuesto sobre los bienes personales y lo que se está discutiendo ahora, hablamos de la capacidad de redistribución que tiene el impuesto. Y entonces tenemos actores como Javier Milei, que propugna que la redistribución es un acto violento y todo un discurso que realmente es muy divertido escucharlo, cómo se enoja y demás, pero está completamente vacío de contenido porque olvida este economista que para que los que desarrollan una actividad y no están dentro del objeto de la norma y por eso legítimamente no pagan impuestos porque la norma no lo alcanzó, tiene que existir un mercado. Y el mercado solamente existe cuando está regulado, creado y fomentado por el Estado. Un claro ejemplo, si yo quiero vender autos, autos de carretera, y en el lugar donde los voy a vender no hay carreteras, el auto no lo voy a vender. Pero si soy Facebook, por otro ejemplo, y no logro que la gente tenga celulares, Facebook no va a penetrar en ese mercado. ¿Por qué cuento todo esto? Porque los sujetos que tienen altas rentas, aquellas rentas que se pretenden gravar, claramente las alcanzaron porque lograron desarrollar o un producto o un servicio que no solamente fue exitoso, que es el discurso que se escucha, digamos, de Milei, de la línea liberal, desarrollaste un producto exitoso y el mercado te ha beneficiado, permitiéndote acumular rentas. No solamente se trata de esa situación, sino que a medida que ese sujeto va acumulando cada vez más rentas, va obteniendo mayor poder de mercado. Y eso se tiene que entender, o esas teorías se tienen que entender con lo que pasa aquí en la República Argentina, que es un país pobre, con una gran concentración de mercado, con un gran poder monopólico de muy pocos actores, y esos pocos actores son los que pueden direccionar el poder de mercado hacia dónde va. Concretamente son los que definen el precio de los bienes y servicios esenciales para el desarrollo de la población. Y cuando hablo del desarrollo de la población, hablo del desarrollo de la población que no tiene capacidad contributiva, de los que lo tienen y contribuyen, de los que lo tienen y evaden, y de ellos mismos que vienen a desarrollar mercado. Es en este contexto donde me parece a mí que nosotros tenemos que considerar, cuando hablamos de si es válido hablar de si se quiere, una dicotomía entre capitalismo y Estado, que es la dicotomía que hoy estamos viendo. Que hoy decimos, ves que necesitas Estado porque si no tenés los hospitales públicos y del otro lado existe una campana diciendo ahora a la prepaga que vos estás pagando van a usar la cama para que se atienda tal que no tiene capacidad contributiva. Bueno, la verdad es que todo eso es una falacia, porque se olvidan que el Estado, como coordinador de fuerzas sociales, como elemento que hace a la construcción de un orden social y a una cohesión social, y esa cohesión social establece finalmente un régimen de justicia, un régimen de legalidad, un orden social, un orden económico para que todos se puedan desarrollar. El Estado puede y debe actuar con el régimen tributario a través de la redistribución, pero también el Estado puede y debe actuar
antes del régimen tributario, que es con la predistribución de ingresos. La predistribución de ingresos o la predistribución de actividades o la predistribución de externalidades se realiza a través de normas que regulan las actividades económicas que puede desarrollar determinada empresa. Por ejemplo, hoy se dice que, o se discutía hace un par de meses, ¿no? Porque cambiamos de gobierno hace poco tiempo, si era legítima o no la actividad de Uber, si se estaba o no precarizando la actividad del trabajador. Lo que nosotros tenemos que ver es si esas empresas que están acumulando riqueza o que han acumulado riqueza a través de usufructuar seguramente espacios de no gravabilidad, no imposición o de no sobreimposición, es decir, aquellas empresas que usufructuaron un espacio de mercado fueron exitosas si no generan algún tipo de externalidad por acumulación de poder, por capacidad de dirección del mercado. Y si yo encuentro una empresa que por acumulación de poder, por capacidad de dirección del mercado, por su posición monopólica o monopsómica, o por capacidad de definir bienes, servicios, condiciones de prestaciones, es decir, una empresa o un cúmulo de empresas que tienen capacidad de distorsionar lo que es esencialmente un mercado, si no deben o no deberían soportar la función predistributiva del Estado, es decir, la regulación de su actividad por parte del Estado, o la función redistributiva, es decir, la exacción de parte de esa riqueza para pagar no solamente la erogación, sino para pagar las condiciones de la externalidad que genera su propio poder de mercado, su propio poder de acumulación. Los que no tienen capacidad contributiva, tendríamos que preguntarnos por qué no tienen capacidad contributiva. Y si aquellos que no tienen capacidad contributiva son aquellos que están en la situación que está, porque fueron excluidos del mercado de trabajo, producto de la innovación y de la automatización, porque fueron excluidos de la sociedad, producto de que hoy, por ejemplo, muchos no tienen una cuenta bancaria y no se la abren y todo el mundo lo sabemos. Producto de la acumulación de riquezas y que el mercado cambia y hace un viraje rápido hacia otros lugares que no pueden ser comprendidos o no hay nadie que se dedique a que estas personas que no tienen capacidad contributiva puedan ayornarse a las nuevas necesidades. Alguien tiene que pagar la externalidad. Y la externalidad la tiene que pagar quienes son los que mayor capacidad contributiva tienen. Esto que digo no es abstracto. Hoy tenemos un problema, que es el coronavirus. Y el coronavirus puede lesionar grandemente a la sociedad. Se está pidiendo que la sociedad económica vuelva a trabajar porque si no va a haber pérdidas grandísimas. Sí, es cierto que va a haber pérdidas grandísimas. También se está pidiendo que las grandes fortunas paguen impuestos adicionales porque claramente el Estado va a necesitar financiamiento porque si se cae la actividad económica se cae la recaudación. Y la legitimidad está en pensar, siquiera pensar, si estos actores que han acumulado gran cantidad de riqueza no se han servido del Estado en momentos de bonanza. Y cuando hablo del Estado, se han servido de un mercado en momentos de bonanza, ¿sí? Y el Estado en este momento tiene la obligación legítima de poder mantener lo mejor posible ese contexto socioeconómico que permitió que esa empresa pueda acumular. Si nosotros atendemos solamente a la necesidad de continuar con un régimen de mercado, desatendiendo las consecuencias del coronavirus, claramente el sistema hospitalario va a eclosionar como ha sucedido en Estados Unidos. Y eso no va a ser por una mala política del gobierno presente, sino que va a ser, si se quiere, una mala política o no, seguramente mala política de gobiernos anteriores. Y podemos echar la culpa a los 70 últimos años de historia, pero la realidad es que los que hoy van a necesitar utilizar de manera fuertemente el sistema público van a ser aquellas personas que no tienen capacidad de cumplir con un régimen de aislamiento en espacios prolijos, ambientados, con buena alimentación, como la mayoría de los que están escuchando este podcast. Tal vez un poco la enseñanza que tenemos que tomar de este tipo de cuestiones es cuál es la función del Estado. Y lo que yo entiendo es que el Estado debe cumplir una función predistributiva que no la está cumpliendo. Por eso se generan fabulosas acumulaciones de riqueza en pocas manos, que cuando se llama la función redistributiva no es otra cosa
No es otra cosa la función redistributiva que tratar de paliar la externalidad negativa que generó aquella actividad que permitió semejante acumulación de riqueza, pero también paliar la externalidad negativa que genera esa acumulación de riqueza, porque termina siendo capital que no está siendo usufructuado de manera económica y productiva en el territorio de la República Argentina. Los capitales que están en el exterior, ociosos o esperando rentabilidades al 1% en dólares, o aquellos capitales que estén en el exterior buscando rentabilidad financiera, la verdad es que no generan ningún favor a la actividad económica general, pero también ayudan o son, si se quiere, un elemento necesario para el motor de las grandes crisis financieras. La última fue en el año 2008, pero básicamente son un motor necesario para el motor de las burbujas financieras que constantemente el capitalismo financiero, que no es el capitalismo de mercado, sino el capitalismo financiero tiene otras condiciones, genera. Mi idea de estos podcasts no es hacerlos largos. Mi idea de este podcast era simplemente reflexionar sobre quiénes son los contribuyentes que en una sociedad podemos encontrar y si de alguna manera nosotros tenemos que atraer a la tributación a aquellos contribuyentes que por determinado contexto normativo gozaban de un desarrollo diferencial que les permitió acumular riqueza, ya sea porque no estaban gravados o porque estaban bajamente regulados, es decir, porque no existía una redistribución acorde a la capacidad de acumulación de rentas, o no existía una predistribución acorde a la función que ellos cumplían en el mercado y entonces se lograron hacer fuertes en un mercado que terminó siendo monopólico o oligopólico. Eso lo único que significa es que no se está grabando la externalidad que ese sujeto hace, que es básicamente lograr la inexistencia de mercado. Si reconocemos que las emisiones de carbono son una externalidad negativa, si reconocemos que la explotación de minera sin ningún tipo de resguardo son una externalidad negativa, si reconocemos que contaminar los ríos es una externalidad negativa, y se ha tardado años en reconocer esto, también tenemos que reconocer cuáles son los efectos en el mercado y en la sociedad de la actuación de algunos actores que bien podría no ser hábil para el desarrollo de la sociedad toda y que permita a todos incluir en la sociedad. Bueno, espero que este podcast les haya gustado. Los próximos podcasts van a ser un poquito más técnicos y orientados en la materia tributaria, pero sinceramente no quería dejar de conversar este tema. Les mando a todos un saludo y bueno, guárdense en sus casas que creo que es importante. Hasta luego.